Buenas tardes, hermanos. Sean ustedes bienvenidos a nuestro culto del día de hoy. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Gracias por acompañarnos y les queremos anunciar que en esta semana tendremos los diferentes cultos de aniversario que estaremos llevando a cabo a las 7 de la tarde todos los días hasta el viernes 18. Gracias por acompañarnos. Comenzaremos este culto con una lectura bíblica en el Salmo 145, versículos del 1 al 9. Leamos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Amén. Tendremos una oración para dar inicio a nuestro culto. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti agradecidos este día por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Padre, porque nos permites estar festejando un año más dentro de nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque hemos visto tu bondad y también, Padre, tu misericordia hacia cada uno de nosotros. Te seguimos agradeciendo que nos permitas estar reunidos en este culto para dar gloria y honra a tu nombre. Y te rogamos, Padre, que seas tú quien prepare nuestros corazones y nuestros oídos, que dirijas nuestras mentes hacia ti, Padre, y que también aceptes como olor fragante, Padre, todo lo que traemos, esta adoración ante ti. Te rogamos que sigas guardando a cada uno de mis hermanos y que les sigas sosteniendo en sus hogares. En el nombre amado de tu Hijo Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Ahora tendremos un canto especial por parte del coro virtual que está a cargo de unos hermanos que han podido participar. Jehová es mi pastor, nada a mí me faltará. Él deja que descanse yo y me guía fiel por sendas de frescor. En vida llena de su amor. Unámonos en alabanza a nuestro Señor, entonando el himno 401, Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes,
la cruz, alzado en la bandera el nombre de Jesús. Es nuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. Estad por Cristo firmes, bien poco durarán. La lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirán. Continuaremos con el mensaje a la iglesia de Pérgamo basado en Apocalipsis 2, versículos del 12 al 17, a cargo de nuestro pastor Emilio Banfabela. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Seguimos gozándonos en esta campaña de avivamiento por nuestro 114 aniversario. Damos gracias a Dios por esta bendición. Estamos muy contentos, muy alegres, hermanos, porque Dios nos ha concedido a través de los años permanecer como iglesia de Cristo, fiel a su mensaje, al mensaje del Evangelio, y fiel también a los principios de nuestro Señor en su palabra. Oh, cómo nos gozamos. Bueno, hermanos, estamos meditando en el libro de Apocalipsis. En esta semana tan especial hemos escogido los 7 mensajes de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias en Asia. Y bueno, pues ya consideramos 3, ¿verdad? El primero fue el mensaje a la iglesia en Éfeso. Y ahí vimos que el Señor espera que su iglesia permanezca siempre en su primer amor, que no lo pierda nunca, sino que siempre tenga ese mismo fervor para con el Señor y para con el mundo, es decir, para cumplir el ministerio que el Señor le ha concedido. Bueno, y luego también vimos el mensaje a Esmirna, y allí vimos que el Señor espera de su iglesia, pues que sea una iglesia aprobada por Dios, aprobada, ¿sí? Y bueno, ayer que fue nuestro aniversario, consideramos el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y ahí vimos, hermanos, las características de una iglesia ideal, así como el Señor quiere que sea su iglesia. Bueno, hoy vamos a continuar, hermanos, así que nos toca ahora el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y van a ser los versos del 12
al 17. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Quiero invitarles para que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Yo les pido, hermanos, que hagan la lectura juntamente conmigo, porque yo sé, porque así dice aquí la Escritura, aquí en el capítulo 1, en el verso 3, que es bienaventurado el que lee. Y se refiere expresamente a este libro, ¿sí? Lo aplicamos para toda la Biblia, pero el pasaje, el texto, va dirigido o enfocado a la lectura de este libro. Por eso yo quiero invitarle a leer, no solo a escuchar, sino a leer la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, repito la cita, es Apocalipsis, capítulo 2, versos del 12 al 17. Y bueno, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, hermanos, que dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahí, hermanos, nos detenemos en la lectura de la palabra de Dios. Y ahora, hermanos, nos corresponde orar para pedir a Dios su santísima bendición. Que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien hable, quien aplique el mensaje a nuestra vida, a cada uno de nosotros y a cada uno según su necesidad. Oremos, hermanos. Amado Padre, queremos alabar y glorificar tu santísimo nombre. Queremos agradecer todas tus bendiciones y gracias, Señor, por nuestro aniversario. Gracias por concedernos llegar a 114 años y ahora en este primer día de nuestro año número 115. Gracias, Señor. Gracias. Esperamos, Padre, que tú te sigas manifestando en nosotros y nos sigas sustentando y sosteniendo con tu gran poder. Que tú bendigas mucho a esta iglesia y bendigas mucho su ministerio integral. Mientras tanto, Señor, pedimos tu bendición para estos momentos de meditación. Y Padre, que haya alimento espiritual, que haya maná divino, que haya pan del cielo para cada uno de nosotros. Rogamos que así sea. Con toda humildad, con todo nuestro corazón, imploramos tu bendición.
en el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. La iglesia debe ser fiel al nombre de Jesucristo bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? La iglesia debe ser fiel al nombre de Jesucristo. Y esto no importa lo que suceda. La iglesia en Pérgamo estaba enclavada en un lugar bastante problemático para la congregación, para la iglesia. Era un lugar problemático. Pérgamo era una ciudad que era capital de una provincia. Y pues presumía, ¿verdad?, una biblioteca de más de 200,000 pergaminos. Y también había una escuela de medicina allí en ese lugar. Pero lo tremendo para la iglesia es que el culto al emperador, ¿sí?, y a los demás dioses paganos, precisamente en Pérgamo tenían un gran auge. Sin embargo, esta iglesia supo mantenerse fiel al nombre de Jesucristo y a su palabra, en guardar su palabra, la palabra de Dios. Era un lugar difícil. Mire, aquí en el versículo 13, vea cómo el Señor llama a esta ciudad. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí, pues quiere decir mucho esto. Más adelantito, al final del texto donde dice, donde mora Satanás. Así que no nos equivocaríamos si llamáramos a Pérgamo una sucursal del infierno, porque ahí tenía Satanás su trono y ahí moraba también. A veces, hermanos, nuestro Dios nos pone en algún lugar difícil. A veces es el barrio donde vivimos, ¿sí? Nosotros, particularmente como iglesia, estamos en el centro histórico de la ciudad y rodeados de muchos antros y bares y centros nocturnos. Es difícil. A veces también nos toca un lugar difícil en el trabajo, lidiar con los jefes o con los compañeros o con los subordinados. Pero sea como fuere, nosotros tenemos que permanecer fieles al nombre de Cristo y fieles en guardar su palabra. Este es el deseo de nuestro Señor, hermanos. Y Pérgamo, a la iglesia que estaba en Pérgamo, así lo hizo. Birmania no fue un campo fácil para Adoniram Judson, como tampoco África lo fue para David Livingstone. De estos dos misioneros, en sus biografías se nos dice que tardaron muchos años, en ganar a su primer convertido para Cristo. No eran campos fáciles. Quizá para nuestra iglesia esta Ciudad Juárez, no es un campo fácil. Y no lo es porque está llena de pecado,
está llena de violencia. ¿Sí? Se nos dice en las noticias, al ver los diarios, que nuestra ciudad está otra vez escalando los niveles de violencia. ¿Sí? Y está ocupando ya los primeros lugares en homicidios. No es un campo fácil, pero bajo cualquier circunstancia, hermanos, nuestra iglesia tiene que permanecer fiel al Señor Jesucristo, fiel a su palabra, al ministerio que el Señor nos ha encomendado. Fiel. Quiero invitarles entonces a que meditemos juntos en este pasaje y veamos a esta iglesia que estaba enclavada en un lugar problemático. Vamos a ver el mensaje que nuestro Señor envió a esta iglesia, que como los otros, como todos los 7, el Señor siempre lo hizo así. Primero una presentación de Él a la iglesia, luego un elogio a la iglesia, luego una amonestación a la iglesia, luego una exhortación a la iglesia y finalmente una hermosa promisión a la iglesia. Así que vamos a ver, hermanos, el primer punto: nuestro Señor Jesucristo se presenta a la iglesia. Y eso está en el verso 12. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. El que tiene, ¿qué? La espada aguda de 2 filos, dice esto. A diferencia de los otros mensajes que el Señor envió a las otras iglesias y donde el Señor utilizó varios de sus títulos, en esta ocasión, en el mensaje a la iglesia en Pérgamo, solamente utiliza uno. El que tiene la espada de 2 filos. Ese fue su título con que se presentó. ¿Y qué quiere decir esto de tener la espada de 2 filos? Sin lugar a dudas, amados hermanos, amigos, el Señor se refiere a que Él es el Dios de poderosa palabra. Poderosa palabra. ¿Y por qué decimos? Bueno, porque varias escrituras identifican a la palabra de Dios como una espada. A manera de ejemplo, permítanme citar dos textos. El primero de ellos es Efesios 6:17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y el otro texto, también muy conocido y muy amado por el pueblo cristiano, es: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿En dónde está eso? Bueno, en Hebreos 4:12. La espada. Amados hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Porque nos dice la Biblia que con su palabra el Señor creó los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Con su palabra. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Voy a leer 2 de Pedro 3:5 y dicen así:
Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Eso está en 2 de Pedro 3:5. Pero también, hermanos, y sobre todo, la palabra de Dios es benéfica, es bienhechora, es de bendición para los seres humanos que la leen, pero también que la aplican a su vida. Por eso yo le invito, hermano, hermana, siempre acuda usted a la palabra de Dios. Siempre. Si hay una situación difícil, si hay un problema, si hay una necesidad, si hay enfermedad, si hay duelo, dolor, pena, lo que sea, por favor, acuda usted a la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, es viva y eficaz. Permítame compartirle unas citas solamente a manera muy rápida de información. ¿Qué hace la palabra de Dios para quien la lee? Para nosotros que abrimos las Escrituras. Bueno, dice Juan 15:3 que la palabra nos limpia. ¿Sí? Nos limpia, Juan 15:3. Luego también, en segundo lugar, nos santifica. Eso está en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Número 3, nos lava. Esto está en Efesios 5:26. Número 4, nos hace nacer de nuevo. Santiago 1:18. Y número 5, nos regenera. Eso está en 1 de Pedro 1:23. Esto solamente por mencionar algunos aspectos de lo que la palabra de Dios, poderosa, hace en nuestra vida. Oh, es de mucha bendición cuando uno acude a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para hablarle a usted, para hablarle a su corazón y al mío. Oh, pero no solamente es de beneficio para los que buscan en ella el alimento, la guía, la dirección adecuada, sino que también la palabra de Dios es poderosa y es letal contra los adversarios. Sí, contra los adversarios. Voy a leer dos citas, una en 2 Tesalonicenses 2:8, la otra en Apocalipsis 19:15, y dicen así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Y el otro pasaje también dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 19:15. Y esto significa, hermanos, que cuando nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, se erija como juez justo, vivo y verdadero, y entonces Él dicte su condenación a sus enemigos, esta será irrevocable. Y entonces es cuando habrá lamentación, dolor, lloro,
y crujir, rechinar de los dientes. ¿Por qué? Porque ya no habrá remedio, ya no habrá oportunidad de salvación, ya no habrá alivio, consuelo, misericordia. Por eso es importante que usted que escucha este mensaje, usted venga al Señor ahora. No lo posponga, no lo aplace. Usted responda al llamado del Señor. En este momento estoy seguro que el Señor está hablando a su corazón y le está invitando a venir a Él. Venga, venga a Él. Pero también es importante que la iglesia, los que ya conocen a Cristo, que ya lo tienen como su Salvador, pues entonces también anden con mucho cuidado, porque el Señor se presenta a la iglesia como el Dios de poderosa palabra y hace ver a la iglesia que vigilen muy bien su andar, ya que Él puede cumplir su sentencia sobre ella. La presentación del Señor Jesucristo es entonces el que tiene la espada aguda. ¿Sí? El que tiene la espada, dice aquí, aguda de 2 filos. Dice esto. Y bueno, hermanos, pasemos al segundo punto. Veamos ahora el elogio. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo elogia a la iglesia que está en Pérgamo. Y esto está en el verso 13, hermanos. Me permito leer la palabra del Señor y dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, ¿qué le dice el Señor en elogio a esta iglesia? 2 cosas. 2 cosas reconoce el Salvador de la iglesia en Pérgamo. ¿Cuál es la primera? La primera es que retiene el nombre de Cristo. Y la segunda, que no ha negado su fe en el Señor. Los cristianos en Pérgamo eran ejemplares en su lealtad al nombre de Cristo. Retener el nombre de Cristo es hablar en su nombre, es iniciarlo todo en su nombre y es enfrentarlo todo en su nombre. Sí, hacerlo todo en el nombre del Señor. Y bueno, cuando eso sucede, hermanos, no puede haber enemigo grande, porque más grande es nuestro Señor. Vamos a hacerlo todo en el nombre del Señor. Así lo hacía esta iglesia allá en Pérgamo. Nosotros debemos ser así. Creo, hermanos, que todo lo que se hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo jamás fracasará. Es solamente en el nombre de Cristo donde hay salvación. Dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Entonces, en el nombre del Señor hay salvación. Y los cristianos, amados hermanos, encontramos en el nombre del Señor esperanza, consuelo, paz, gozo. Nosotros, hermanos, todo eso tenemos y muchas cosas más en el nombre de nuestro Salvador.
El Señor alaba a su iglesia aquí, a la iglesia en Pérgamo, por retener su nombre y por no negar su fe. Esto cobra mayor fuerza, hermanos, porque cuando vemos que Pérgamo era un lugar muy difícil para el cristianismo. Pérgamo era considerada la custodia de la manera de vivir y del culto griego. Y nosotros, hermanos, pues sabemos cuán idólatras eran ellos, los griegos. Fíjense, allí en Pérgamo estaba un templo, el templo a Zeus, que era la máxima divinidad griega. ¿Sí? Todos los días, todo el día, sí, todos los días, todo el día, no cesaba el humo de los sacrificios que se ofrecían al dios Zeus. Bueno, y por si eso fuera poco, enfrente, ¿sí?, cruzando nada más la calle, enfrente de este templo a Zeus estaba otro templo, ahora para la diosa Atenea. Así que, hermanos, pues era una ciudad muy idólatra, muy idólatra. Pero la iglesia, hermanos, allí en Pérgamo se mantenía fiel a su Señor. Y aun cuando fue perseguida. Y dice aquí, hermanos, la palabra santa que Antipas, que era su pastor, fue muerto, ¿sí? La tradición, no lo dice la Biblia, pero la tradición asegura que Antipas fue asado vivo dentro de un toro de metal porque rehusó negar el nombre de Cristo. Él fue fiel al nombre de Cristo. Amados hermanos, y esto quiere el Señor a su iglesia el día de hoy. ¿Qué quiere el Señor de su iglesia? Que retenga su nombre. Hay a nuestro alrededor, hermanos, muchas filosofías y credos, y tantas cosas que surgen. Ahora está eso de la ideología de género y bueno, tantas barbaridades, si me permiten la expresión. Pero la iglesia, hermanos, la iglesia debe permanecer fiel al nombre de Cristo, fiel a su palabra y, como dije ahorita, a los principios que emanan de ella. Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el único más que victorioso. Porque el nombre del Señor Jesucristo es glorioso. Y porque a ese nombre todo será sometido. Bien lo dice el apóstol Pablo, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso está en Filipenses 2, 10 y 11. No se doblará toda rodilla delante de cualquier nombre, sino en el nombre ¿de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, solo en el nombre de Cristo. Así que, amados, seamos leales a ese nombre, nombre glorioso, nombre sacrosanto. Bueno, este es el elogio del Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. Pero ahora vamos a ver la amonestación. Viene la amonestación, hermanos. Así que como tercer punto de nuestro sermón, nuestro Señor Jesucristo
amonesta a la iglesia. ¿Por qué? Si íbamos tan bien, ¿verdad? Pero hay algo allí. Vamos a verlo, hermanos, versos 14 y 15 en la palabra santa de Dios, Apocalipsis capítulo 2, versos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso es el verso 14. Ahora el 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, entonces, hermanos, pues la iglesia en Pérgamo también tenía esta falla. Dos cosas principales por las cuales es amonestada por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera? La primera es que tienes ahí. Y quiero, hermanos, que me permitan subrayar, tienes. Que tienes ahí, ¿a quiénes? A los que retienen la doctrina de Balaam. Y número 2, que tienes, otra vez subrayo allí, que tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Sí, esto es, hermanos. Es muy interesante esta amonestación, esta acusación que hace el Señor a la iglesia. Y es interesante por los verbos que se utilizan aquí, hermanos. Miren, a la iglesia le dice tienes. Voy a volver a leer el verso 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes. ¿Sí? Ahora veo el verso 15. Noten, y también tienes. Ajá. Bueno, a la iglesia le dice tienes. ¿Y qué tenían? Bueno, ellos tenían a los que retenían la doctrina de Balaam y a los que retenían la doctrina de los nicolaitas. Y ahí está, hermanos, este énfasis en el verbo retener. ¿Sí? Dice, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Y en el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Eso significa, hermanos, que probablemente, quizá, tal vez, a estos que tenían estas doctrinas erróneas ya se les había amonestado. Quizá ya se les había señalado su error y también se les había exhortado a dejar esas prácticas, esas doctrinas. Pero ellos, ¿qué? Las retenían. ¿Sí? Y el error de la iglesia es que los tenía en su seno. Tienes ahí. Entonces, hermanos, cuando el Señor les dice, tienes ahí a estos y a estos otros, significa, hermanos, que la iglesia no había ejercido disciplina alguna contra esos malos cristianos, malos miembros de la iglesia, que habían cometido sendos pecados. Dice aquí, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. ¿Sí? Entonces, había pecado en ellos, pero la iglesia no había hecho nada. Como sabemos, hermanos, Balaam fue un brujo
que fue contratado por el rey Balac, que menciona aquí el Señor. El rey Balac era gobernante en Moab, los moabitas. Y él quería que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Y entonces contrató sus servicios. Pero como Balaam no pudo, lo intentó una vez y lo intentó otra vez y lo intentó otra vez. Y las 3 veces, en lugar de maldiciones, dice la palabra del Señor, salieron de su boca bendiciones. Pero este hombre, Balaam, era muy astuto. Y entonces le dio el consejo a Balac. Por eso dice aquí que Balaam enseñaba, ¿sí? Enseñaba a Balac. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo. Y ese Balaam seguramente le dijo, ¿quieres ver destruido este pueblo de verdad? Y Balac quizá dijo, sí, pues para eso te contraté. Y entonces este Balaam le dijo, mira, no hay manera de destruir a este pueblo, sino solo poniéndolo en contra de su Dios. Y eso solamente por medio de la seducción, por medio del pecado. Cuando ellos pequen contra Dios, Dios mismo se va a encargar de destruirlos. Ese fue el consejo de Balaam. Bueno, y entonces así fue, ¿verdad? El pueblo de Israel fue seducido para comer cosas sacrificadas a los ídolos y también para cometer fornicación. Y esto hizo que el Señor los castigara, de tal manera que en un día cayeron 24,000 por causa de aquella conducta inmoral e idolátrica. Bueno, eso en cuanto a la doctrina de Balaam. ¿Y los nicolaítas? Bueno, como ya hemos visto anteriormente, los nicolaítas eran un grupo que abogaba por los excesos en el culto. Alentaban el desenfreno emocional y también deseaban que se permitiera, juntamente con la práctica del cristianismo, las prácticas inmorales. Los nicolaítas. La iglesia, hermanos, y este es el llamado de Dios para su iglesia, para que la iglesia tenga un gran avivamiento espiritual. La iglesia, hermanos, nunca, pero jamás debe solapar el pecado. Jamás, hermanos, jamás. Nunca debe ser complaciente con el pecado. Es cierto que la palabra de Dios nos enseña que debemos ser bondadosos, amorosos y que debemos ayudar a los que caen. Asimismo, mostrar todo amor cristiano para los débiles en la fe. Pero eso, hermanos, no significa que la iglesia debe ser complaciente con el pecado. Nuestro Señor Jesucristo aborrece el pecado y condena al pecado. Pero parece ser, hermanos, que la iglesia en Pérgamo no lo había entendido así y entonces conservaba a aquellos miembros inmorales e idólatras en el seno de su congregación, en el seno de su membresía. Y esto significaba que estaba consintiendo el pecado. Tal vez, hermanos, ellos pensaban
Miren, y a veces pensamos lo mismo, yo estoy bien con mi Dios, yo estoy sirviendo a mi Señor y lo que los demás hagan no me afectará. Y creemos que no nos causará daño. Pero no hay que olvidar lo que la misma Biblia nos enseña, hermanos, que un poco de levadura leuda toda la masa. Como cristianos debemos de tener muchísimo cuidado con todo aquello que huela a pecado. Satanás es muy astuto y él sabe cómo engañarnos. Sabe que somos hijos de Dios y sabe que no puede él causarnos ningún daño, no puede destruirnos. Pero también sabe que si pecamos, estaremos en contra de nuestro Dios. Y si es así, Él sí puede destruirnos como iglesia y quitar nuestro candelero de este lugar. Con esto de la pandemia, hermanos, con esto del virus, vean en qué forma tan fácil, si me permiten la expresión, con respeto lo digo, pero qué fácil el Señor nos sacó de este lugar, de este templo. Solo la misericordia de Dios, solo su misericordia y su gracia nos permitirán volver, y no en partes, sino al 100%. Esa es nuestra oración, ese es nuestro ruego. Nosotros, hermanos, debemos estar alerta aún con aquellos pecados que nos parecen pequeños. A los ojos de los hombres hay pecados grandes y hay pecados pequeños. No, los pecados son iguales, no hay grandes ni pequeños delante de Dios. Ni tampoco hay mentiras blancas, rosas, ¿verdad? Amarillas, no. Nada de eso, hermanos. La mentira es mentira delante de Dios. Debemos ser celosos, hermanos, en una vida de santidad. Una vida de santidad. Cualquier clase de mal, cualquier clase de pecado, rompe la comunión con Dios y es condenado por Jesucristo. Jesús quiere una iglesia pura, una iglesia santa, lo dice en su palabra, sin mancha, sin arruga. Para esto Él murió en la cruz del Calvario. Así lo dice la Escritura, dice que Él murió para presentársela a sí mismo una iglesia santa. ¿Sí? Entonces, Cristo murió para que nosotros seamos una congregación, una iglesia santa. Él dio su sangre por ella. Hechos 20:28 dice, la iglesia, la cual Él compró con su propia sangre. Él derramó su sangre por la iglesia. Así que Él quiere una iglesia santificada, una iglesia purificada, limpia. Amados hermanos, seamos una iglesia así, conforme al corazón del Señor. Bueno, esta fue la amonestación del Señor a la iglesia en Pérgamo. Bueno, pero el Señor ahora ofrece una exhortación. ¿Qué debe hacer la iglesia? Está en esta situación, en esta falla, pero ¿qué debe hacer? Vamos a verlo, hermanos, en el verso 16. Estamos en Apocalipsis 2, el verso 16, que dice, por tanto,
arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está lo que decíamos al principio. Entonces, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo exhorta a la iglesia. ¿Y qué le dice que haga? Nada más una palabra. ¿Cuál? Sí. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Es todo lo que le dice el Señor. Nuestro Señor Jesucristo quiere que su iglesia, si se da cuenta de que está en una dirección equivocada, entonces cambie su dirección, cambie su rumbo, cambie su forma de ser o su forma de vivir. Él espera que su iglesia y todo pecador se arrepientan. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando hay arrepentimiento, entonces Dios manifestará su perdón, pero también su amor, pero también su renovación y también su restauración. Por eso usted debe venir al Señor. Si usted todavía no le conoce, todavía no le acepta en su corazón, arrepentido, venga a los pies de Cristo. Y habrá, vuelvo a decirlo, perdón, amor, renovación, restauración. Pero si no hay arrepentimiento, ¿qué dice aquí el texto? Porque si no, entonces vendré, dice el Señor. Si no te arrepientes, vendré y pelearé. Eso es una palabra fuerte. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si no hay arrepentimiento sincero, el Señor luchará contra los rebeldes con la espada de su boca. Creo que ninguno de nosotros desea ser hallado luchando contra el Señor. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que no se arrepintieron. Tenemos el ejemplo en el Génesis de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ellos no se arrepintieron. Y entonces, hermanos, Dios hizo caer fuego sobre ellos. También vemos en el curso de la historia bíblica que el mismo pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel, también, hermanos, ellos fueron obstinados principalmente en su idolatría. Y el Señor, hermanos, los castigó con impetuoso sufrimiento con naciones extranjeras. Sí, Dios es bueno. Muchas personas dicen, no, a mí no me va a pasar nada. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es paciente. Sí. Pero si no se arrepiente, ruina y desolación caerán sobre nosotros. Porque una cosa atrae el pecado, el justo juicio de Dios. Dios es justo. Entonces, amados hermanos, amigos, escuchemos la exhortación de nuestro Señor. ¿En qué andamos mal? En esto. Bueno, arrepintámonos. Cambiemos el rumbo. Cambiemos la dirección. Cambiemos el andar. ¿Sí? Eso es arrepentimiento. Vamos a terminar, hermanos, nuestro sermón ahora con el verso 17.
nuestro Señor Jesucristo promete a la iglesia. ¿Qué promete? Veamos, hermanos, dice la palabra santa del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, hermanos, la promesa es para el que venciere. Al que venciere, no solamente en la lucha contra Satanás y contra el mundo, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Debemos preguntarnos, ¿y qué debemos vencer? Bueno, ¿qué cosas hay en su vida que deben ser vencidas, derrotadas totalmente? Analícese, hermano, amigo. Ahora en estos tiempos difíciles, pues debemos vencer como iglesia el desaliento, el desanimarnos. Hay que vencer eso, la flojera espiritual, la apatía. ¿Sí? Vamos a renovar nuestro espíritu, vamos a renovar nuestra consagración, vamos a renovar nuestros votos al Señor. Hay que vencer, ser más que vencedores. Cada uno de nosotros sabe qué cosas tienen que ser vencidas. Bueno, precisamente esas cosas quiere el Señor que venzamos. Al que venciere. El maná escondido se refiere a alimento. Maná, pan, pero escondido quiere decir que es un alimento espiritual oculto para el mundo. El mundo no lo puede ver, no lo puede conocer, que está disponible exclusivamente para el pueblo de Dios, para los que son vencedores. Y será un alimento que nos dará vida y vida en abundancia. Es un alimento que nos dará fuerza, fortaleza para vencer en nuestras batallas. Es un alimento que nos hará más que vencedores y que nos ayudará para las jornadas en la obra del Señor. Y también dice, o también se promete, una piedrecita blanca. Aquí, hermanos, es posible, es muy probable, que se refiera a una práctica muy antigua de los jueces que al reo que era juzgado, el juez le daba una piedrecita. Si la piedrecita era negra, entonces el reo era condenado. Pero si la piedrecita era blanca, entonces el reo era absuelto, liberado totalmente de toda culpa, de toda acusación. ¿Sí? Por supuesto que el reo guardaba aquella piedrecita como su misma vida, porque era la prueba de que estaba o había sido absuelto. Bueno, hermanos, amigos, en el Señor Jesucristo somos absueltos. En el Señor Jesucristo somos justificados. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Está ya usted en Cristo? ¿No? Hágalo ahora, venga al Señor y usted será absuelto de toda culpa cuando venga el juicio final. Bueno, la carta de nuestro Señor Jesucristo a Pérgamo debe ser especial también para nosotros,
Nos habla de momentos y lugares duros, sí, difíciles también, pero también nos habla del sustento, del sostén de nuestro Señor para su iglesia. Es también un mensaje de santidad, de vida espiritual, únicas cosas que nos permiten agradar a nuestro Dios. Que el Señor encamine nuestro corazón a ser una iglesia conforme al corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así sea. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos y bendecimos nuevamente, Señor, y con todo nuestro corazón queremos agradecer por tu palabra. Queremos agradecer por tu mensaje. Queremos agradecer, Señor, que hablas a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para no solamente entender, no solamente aceptar y atesorar el mensaje, sino sobre todo, Señor, ayúdanos para ponerlo en práctica. Oramos que así sea, Señor. Pedimos pues tu bendición como iglesia, para ser una iglesia fiel a tu nombre y a tu palabra. Pero también, Señor, queremos orar por aquellos que aún no se deciden en entregar su vida a Cristo. Oramos por ellos, Señor, y pedimos que en esta hora sea tu Espíritu Santo quien les hable, sea Él quien les convenza, sea Él quien les haga el llamamiento santo para venir a ti, Señor, y entregarte toda su vida, todo su corazón, arrepentidos y con una fe grande en el Señor. Pedimos esto, Padre. Y seguimos orando por nuestra iglesia y nuevamente, Señor, queremos agradecer por este aniversario. Gracias, Señor, porque nos concedes estar aún aquí. Gracias, Señor. Gracias. Damos gracias por las bendiciones recibidas en 114 años de vida. Y queremos, Señor, darte gracias por las bendiciones que vamos a recibir en todo el tiempo que tú tengas a bien concedernos. Te damos a ti y solamente a ti toda la honra y toda la gloria en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Como siempre, el Señor les colme de mucha bendición, hermanos, amigos, a ustedes y a sus seres queridos. Que el Señor les llene de bendición y conteste las peticiones de su corazón. Así sea. Muchísimas gracias.